Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el día que hizo el Señor, por eso nos alegramos y nos regocijamos en Él. Damos gloria y honra y alabanza al Señor nuestro Dios, Dios único, vivo y verdadero. Hoy quiero conversar con ustedes sobre la forma en que bendecimos a nuestras familias. Hace unos días, buscando sobre cómo orar para bendecir a mi familia o cómo bendecir a mi familia, basándome en la palabra del Señor, pues estuve leyendo y leyendo y leyendo la palabra y encontré entre lo que leía, encontré en el capítulo 48 de Génesis la forma muy particular en que Jacob bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés. Esto ya lo he venido leyendo, como quien dice, desde hace bastantes días y me interesé mucho en la forma en que se dio este momento de bendición por un abuelo a sus nietos. Voy a estar leyendo en el capítulo 48 de Génesis para que entremos en contexto sobre lo que vamos a conversar. Es una lectura un poquito extensa, esperemos que no se nos haga demasiado larga. En el capítulo 48 de Génesis dice la palabra del Señor: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés era el mayor, Efraín era el menor. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. O sea, Jacob dice en estas frases, Jacob adopta para sí a los hijos de José, haciéndolos prácticamente hijos suyos por adopción. En la misma categoría los ha colocado como a Rubén y a Simeón serán míos, dice Jacob, que los hijos de José pasan a ser hijos suyos, tal como son hijos suyos Rubén y Simeón. Continúa en el versículo 6: y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de la tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Jacob, Israel, en ese momento ya de su vejez, él prácticamente estaba ciego. Por esto pregunta quiénes son los jóvenes. Y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José:
No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Notemos que José coloca a los jóvenes de forma que queden cada uno a la mano correspondiente según la primogenitura, según Jacob, según Israel, no según él, según José. Él los coloca de forma que el mayor queda a la derecha, el primogénito a la derecha, y el menor queda a la izquierda de su padre. Continuamos en el versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el primogénito, colocando sus manos así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Qué hermosa bendición está dando Jacob o Israel en este momento. Y nótese que en estos versículos que acabamos de leer, específicamente en el versículo 16, es un momento trascendental para la humanidad realmente, porque hasta donde pude leer esta es una de las primeras veces, si no es la primera, en la que en las Santas Escrituras se encuentra enunciado al ángel de Jehová como libertador. Dice el versículo 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Qué hermosa bendición. Bien, continuamos entonces donde habíamos quedado, en el versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Recordemos que la primogenitura era algo especial porque los primogénitos, los que nacían primero, eran los que tenían el mayor derecho sobre las casas de sus padres. Y a José le interesaba pues que su hijo primogénito recibiese la bendición que le correspondía en orden de nacimiento. Más, en el versículo 19 continuamos, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciéndote, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Notemos que al inicio, cuando leímos, en el versículo 5, Israel dijo, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y como Simeón serán míos.
a partir de allí, ya Israel estaba poniendo de forma anticipada a Efraín en lugar de a Manasés y continuó haciéndolo a medida que los iba bendiciendo. Volvemos a donde quedamos, seguimos en el versículo 20. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. El capítulo entero nos narra este momento trascendental en la vida de Israel, ya en las postrimerías de su vida. Luego el capítulo 49 continúa Israel dando las bendiciones a sus otros hijos. Pero el capítulo 48 es el que realmente nos interesa. Jacob fue parte de una familia muy interesante, una familia en donde a veces las cosas no marchaban del todo bien. Yo diría que es una familia con la que nosotros podemos identificarnos muy bien. La familia de Jacob podemos conocerla muy de cerca a partir de Abraham, este hombre del que hemos dicho que fue llamado amigo de Dios. Abraham fue un hombre muy especial, un patriarca entre patriarcas, diría yo, y él recibió de Dios una bendición muy grande y muy especial en Génesis. Lo podemos encontrar mucho más atrás de donde estábamos leyendo. Lo podemos encontrar en el capítulo 15. Podemos encontrar cómo Dios bendice a Abraham. Entre otras cosas, podemos decir que Dios le prometió o le ofreció esta bendición tan grande a Abraham, diciéndole que su galardón iba a ser sobremanera grande. No iba a ser una bendición cualquiera, no iba a ser una bendición común y corriente. Además le prometió un hijo y le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas. Y esto se lo prometió Dios a Abraham cuando Abraham no tenía ni siquiera las posibilidades en mente de heredar a un hijo propio. Él tenía en mente que su heredero iba a ser un siervo de su casa. Pero Dios le promete a Abraham que su descendencia, que no le iba a dar solamente un hijo, sino que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas. Además de esto, Dios le dice a Abraham que le va a dar también esa tierra donde él está, porque él le sacó de Ur de los Caldeos y lo llevó a habitar en otra tierra, en una tierra que le iba a dar a él en propiedad. Y era una tierra inmensa. Dios se la describe de la siguiente forma: desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, o sea, una inmensidad de tierra. También le dice Dios a Abraham que a pesar de que su descendencia iba a pasar 400 años de opresión, iba también a salir de esa opresión enriquecida, iba a ser una nación enriquecida y engrandecida. Y imagínense que la bendición de Dios a Abraham incluyó decirle o prometerle una buena vejez. Dios le dice a él que él va a ver a sus padres o a ir a sus padres en buena vejez. O sea, que iba a tener una vida larga y que iba a descansar en el Señor tranquilamente. Entonces, es una forma muy hermosa en que Dios le promete a Abraham
un futuro, digamos, de grandeza en comparación con lo que Abraham estaba viviendo hasta ese momento. Y hay algo muy importante que nosotros podemos leer en la palabra del Señor, y es que cuando Dios le da estas promesas tan grandes a Abraham, Abraham no duda de la promesa del Señor. Y es tal así que dice la palabra del Señor, creyó a Jehová. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que vemos que a partir de allí vemos cómo se desarrolla la vida de esta familia, eh, pero digamos que no siempre de una forma tranquila. A Abraham le nacieron dos hijos de mujeres distintas. Le nació Ismael de la sierva Agar y le nació Isaac de Sara. Estas dos mujeres definitivamente que no estaban congeniando durante su vida, y sus hijos fueron afectados en su vida por la relación de desavenencia que había entre sus madres. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 21. Isaac, que fue nacido como hijo de la promesa, y estuvo esta separación de su familia a raíz de, como decíamos, de la desavenencia de estas dos mujeres, de las madres. Tuvo una relación de separación con su hermano Ismael. No fue una vida de hermandad unida como se habría esperado entre dos hermanos. A pesar de esto, al fallecimiento de su padre, Isaac e Ismael estuvieron juntos al momento de dar sepultura a sus padres. Así que por lo menos es reconfortante saber que para el final de la vida de sus padres, ya estos dos hermanos al menos en eso podían convivir. Más adelante en esta familia conocemos a Isaac y a a Jacob y a Esaú. De Isaac e Ismael y la difícil relación entre sus madres, relación difícil que afectó sus vidas, pasamos entonces a conocer a Jacob y a Esaú. Estos dos hermanos los podemos ver en Génesis 25 en adelante. Estos dos hermanos venían curiosamente peleando desde el vientre de su madre. Isaac, preocupado por el estado complicado del embarazo de su esposa, no la llevó a radiología a hacerse una fotografía de los bebés, como se hace ahora. Ahora, cuando las mujeres están esperando tener a sus hijos, van al médico y les hacen una ecografía. Ahora hay unas que son muy definidas, que les dicen que son 3D porque se ve el muñequito, el niño se ve muy claramente cómo es, y ya desde antes de que nazca la gente está diciendo a quién se parece. Bueno, en ese tiempo no tenían tanta tecnología, pero tenían un recurso infalible, que es el mismo recurso infalible que tenemos nosotros hoy en día, que es Dios. Isaac, preocupado por el estado complicado del embarazo de su esposa, recurre a Dios y vamos a ver por aquí en Génesis 25. Y la situación de esta mujer era tan complicada que inclusive se cuestionaba el por qué estaba viva. Imagínense la forma tan difícil de llevar ese embarazo que estaba teniendo. Veamos aquí en el capítulo 25, versículo 1, en Génesis.
Dice la palabra del Señor, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. ¿Ven? Desde el inicio, Jacob y Esaú estaban peleándose entre ellos, dos hermanos que se gestaron al mismo tiempo en el seno de su madre y venían ya peleando. Bueno, ellos tuvieron sus situaciones de vida, después se reconciliaron. En el capítulo 33 podemos leer sobre la reconciliación entre Jacob y Esaú, y en el capítulo 35 vemos que ya ellos estaban viviendo en paz, en plena paz, y que estuvieron ambos presentes al momento de la sepultura de su padre. Luego de esto conocemos a José y a sus hermanos, hijos de Jacob. Y por supuesto que para todos nosotros es conocida la situación complicada de vida entre José y sus hermanos, o mejor dicho, entre los hermanos de José y José, que no se agradaban mucho de él. Y bien, a pesar de todas las cosas que sucedieron entre los hermanos de José y José, pues al final hubo una reconciliación y volvemos entonces al momento en el que comentábamos al principio que los hijos de José son bendecidos por Jacob. Entonces, vemos como acabamos de hacer un repaso bastante rápido por la vida de estos hombres, Isaac, Ismael, Jacob, Esaú, José y sus hermanos. Podemos ver que esta familia, pues, era una familia como todas. Era una familia donde hay dificultades, desavenencias, inconformidades, separaciones, reconciliaciones. Hay historias que a nadie le apetece repetir. Era una familia, como es mi familia, como es su familia, como es la familia de muchas personas. No somos familias perfectas, pero somos familias de fe. Y es allí a donde Jacob se apoyó al momento de dar la bendición a estos dos jóvenes, a Efraín y a Manasés. Y en este estudio encontraba algo interesante con respecto a la bendición de Efraín y Manasés, y es que eh, dentro del pueblo hebreo al día de hoy, cuando alguien quiere bendecir a una dama, le bendice recordando a las grandes mujeres de la Biblia y le bendice diciendo que seas como Sara, que seas como Rebeca, estas mujeres que todos sabemos que fueron mujeres importantes dentro del desarrollo del pueblo de Dios. Pero cuando buscan cómo bendecir a los varones, no le dicen que el Señor te haga como a Israel o como a Jacob o como a José. Le dicen que el Señor te bendiga o que esté contigo el Señor, así como estuvo con Efraín y Manasés. Y yo me pregunto, ¿y por qué esta diferencia? Pero si Israel, el pueblo de Dios, tiene estos patriarcas tan prominentes y tiene estos hombres, tiene profetas y todo esto que nosotros podemos ver por encima de otras personalidades que se mencionan en la Biblia, en la palabra del Señor. ¿Por qué escogen a Efraín y a Manasés para dar la bendición a los varones? Y es algo muy interesante, y es por el hecho de que a pesar de que
A pesar de que Jacob los bendice de esta forma tan particular, poniendo por encima del primogénito al hijo menor, estos dos hermanos vivieron en buena paz. No así como los que mencionamos antes de ellos en este repaso de generaciones, que siempre tuvieron algún conflicto entre ellos, sabiéndolo superar al final de sus vidas o a lo largo de sus vidas, pero eh, se tiene esta diferencia en la hermandad de estos dos muchachos a lo largo de su vida. No tuvieron las desavenencias, no tuvieron la clase de dificultades entre hermanos que tuvieron estos otros hombres. Y es algo muy interesante de rescatar también. Pero volvamos a lo de Jacob y la bendición. Jacob, a la hora de bendecir a estos jóvenes, a la hora de acogerlos a ellos como sus hijos, él los pone al mismo nivel que sus otros hijos. Y esto lo hace Israel para traerlos a ellos a participar del futuro bendecido del pueblo de Israel. No olvidemos que estos jóvenes habían sido nacidos a José de una esposa egipcia. Israel se aseguraba de esta forma de que estos jóvenes no quedaran por fuera o de que estos muchachos no fuesen excluidos del futuro bendecido del pueblo de Dios. Y es una forma interesante de actuar porque Jacob está viendo en ese momento de su vida, ya cuando está ciego de sus ojos físicos, él está viendo con sus ojos espirituales. Jacob está en Egipto en una situación que no es mala, porque para ese entonces José todavía estaba en Egipto y tenía un puesto prominente dentro de las autoridades egipcias. Recordemos que durante su vida Dios bendijo a José de tal forma que él escaló a un lugar al que definitivamente cualquiera cualquiera habría sido, o, digamos, feliz viviendo entre gobernantes, siendo una autoridad prominente, teniendo a su orden siervos, teniendo propiedades, siendo engrandecido en forma, digamos, económica, porque la posición en la que estaba José era todo esto, era una posición en la que se veía que el Señor le había engrandecido entre los demás. Y por esto ellos están todavía, el pueblo de Israel, este pueblo, ellos están dentro de Egipto, pero están en una buena posición, gracias a la buena posición en la que está José. Así que a pesar de esto, nosotros podemos ver que Jacob, al momento de darle esta bendición a los hijos de José, a Efraín y a Manasés, él les trae a la memoria que ellos no van a permanecer allí. Ellos tienen una promesa por parte del Señor y caminan hacia esa promesa, se encaminan hacia ese futuro y no los quiere dejar por fuera de esa bendición. Aunque los hijos de José eran nacidos de una mujer egipcia, Jacob, Israel, los hace partícipes de la herencia bendita, adoptándolos como hijos suyos. Más que como nietos, ellos pasan a ser hijos suyos en este momento de bendición para hacerlos partícipes de la bendición de forma activa. Y por eso luego ellos son contados como tribus de Israel. Al mirar a su familia, al mirar a mi familia, debo hacerlo con mis ojos espirituales. Probablemente usted y yo venimos de familias que, digamos, que podrían ser unas sagas de películas, porque a lo interno de nuestras familias pasan muchas cosas. Hay dinámicas familiares que a veces no son tan sencillas de sobrellevar.
hay situaciones familiares complejas y durante nuestra vida vamos viendo que se desarrollan situaciones en nuestras familias de las que no estamos orgullosos, pero de las cuales Dios nos ha levantado. Son lugares, digamos, eventos de nuestra vida de los cuales Dios en su misericordia nos ha rescatado, de los cuales nosotros a través del arrepentimiento hemos salido y nos hemos asido a la vida a través de el sacrificio de Jesucristo. Entonces, nosotros habiendo superado todo esto, debemos ver a nuestras familias con ojos espirituales. Y esa visión con ojos espirituales nos permite a nosotros mirar a través de la fe y tener siempre presente para nuestra familia la hermosa herencia que hay para ellos en el nombre de Jesucristo. A través del sacrificio de Jesucristo fuimos nosotros limpiados del pecado, limpiados de la muerte. Jesucristo venció a la muerte y nos rescató a nosotros del pecado. Y entonces nosotros, al ser hechos nuevos, debemos ver con ojos espirituales. El Señor conoce a nuestras familias, conoce todas estas batallas que se han presentado a lo largo de nuestras vidas, pero también te conoce, también me conoce, conoce lo que hay en nuestro corazón y nos ha dado a heredar la vida eterna. Y esa herencia es prometida también para nuestras familias. Entonces, en ese contexto, yo bendigo a mi familia. Bendiga usted también a su familia en ese contexto, en el contexto de saber que hay una herencia de vida eterna esperándonos. Hay una tierra prometida esperándonos a todos. Hay una Jerusalén celeste, lejos de todo lo que podemos ver hoy aquí en la tierra, en esta tierra que está llena de enfermedad, de muerte, de dolor, de tristeza, de llanto. Todo eso pasará, mas la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor, su promesa es firme, es verdadera y tiene cumplimiento. Entonces, nosotros que estamos esperando por fe la herencia, recibir esa herencia del Señor, la vida eterna, tengamos en consideración a nuestras familias y bendigámosla desde la visión de fe que tenemos para ellos, desde la herencia incorruptible de vida que el Señor tiene para ellos también. A pesar de las circunstancias difíciles que se estén viviendo en nuestras familias, hay un futuro mejor para ellas y nosotros debemos bendecirlas en ese contexto. Entonces los dejo con esa palabra de bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea bendita su familia, asimismo como yo sé que usted está deseando bendición para mi familia. Que el Señor les bendiga.